Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Hoy quisiéramos reaccionar a un video que me parece en verdad que hace una revoltura de cosas, ¿verdad? No dice cuestiones ciertas, cuestiones concretas, pero son personas que las ven muchísimas gentes. Por eso les quiero pedir que podamos compartir este video, ¿verdad?, en muchísimos lados, o sea, lo podamos compartir con la gran mayoría de personas para que no nos quedemos con estas cuestiones en donde pues no son ciertas. Entonces, bueno, ¿de quién se trata? Se trata de... se hace llamar el Niño de la Luz, ¿verdad? Es un muchacho que dice ser medium, ¿no? Y tiene estos dones de ser medium desde los 5 años, me parece, o 3 años. Es alguien que precisamente este don se lo empieza como a desarrollar y a poder dirigir un sacerdote. Después él cuenta, ¿verdad?, que entra, me imagino, a un estilo seminario, porque dice que entra con unos monjes. Entonces entra a un estilo seminario, ahí va desarrollando el don. De hecho cuenta que tiene algún ataque ahí del demonio en una noche en donde está en adoración al Santísimo. Y después también él va y se dice ser discípulo del padre Amort, que es decir, el mayor exorcista que ha habido, ¿no?, que estuvo allá en Roma. Entonces dice él que es discípulo del padre Amort, y digamos que este es un poco el contexto de su historia. Y por eso dice él que habla con conocimiento de las cosas, porque ha estado dentro de la iglesia. Entonces, bueno, esta primera parte sí quisiera que nosotros la pudiéramos tener clara. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a los medium? La Biblia, ¿verdad? Por supuesto que los medium están dentro de la parte espiritista, dentro de la parte de la brujería y de la magia, y lo condena. Entonces, eso lo vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento, pero de manera especial en el libro de Levítico número 20, versículo 6. Lo vamos a encontrar también en el libro de los Números, en donde dice que pues todo esto, ¿verdad?, no es bueno. Y bueno, entonces vamos a comenzar con esta parte. Sí quisiera que pusiéramos atención en este primer momento. Y cómo tenemos información de cómo se manipulan las cabezas humanas. Yo le digo a toda la gente, no sean borregos. Exacto. Yo también. Abran los ojos. Sí. Vean que los rituales, porque nos tachan, no son brujos, es malo. ¿Qué es malo para ti? Claro. Lo que es malo para ti es bueno para otra persona. ¿Y qué es malo? ¿O por qué es malo? Ajá. Es que los medium, no existen los medium. Bueno, entonces, ¿por qué nos dicen que le recemos a un muerto? Porque en la Iglesia Católica existen los santos. Que ya están muertos. Y están muertos. Sí, sí, claro. Y si muertos están, ¿por qué le rezamos? ¿por qué les rezamos? Sí. ¿Por qué nos van a conceder algo si están muertos? Así. Entonces, por un... Ok, y ahí en esa primera parte, ¿verdad? La Iglesia Católica nunca ha dicho que no existan los medium, ¿no? Por supuesto que se sabe, y Dios, por supuesto que da dones a ciertas personas y les da ciertos dones. Pero esos dones tienen que ser, ¿verdad?, precisamente tienen que ser para el bien de los demás, ¿verdad? No para un bien propio, sino para el bien de los demás. Entonces, en esa parte, digo, primero que tengamos en cuenta esto. Y ahorita dice, ¿verdad?, que la iglesia dice que no existen los muertos y que nosotros le pedimos a los muertos, que son los santos. Bueno, primero, todos debemos saber, ¿verdad? Los santos son aquellos que ya están gozando de la gloria de Dios y que a la iglesia le consta que están gozando de la gloria de Dios. Hasta ahí estamos todos bien, ¿verdad? Y ahora nosotros, cuando se le pide a un santo, ¿verdad?, lo que se le pide es su intercesión ante Dios para que, ¿verdad?, Dios nos favorezca en alguna cuestión en especial. Lo que se pide es la intercesión. Él, el santo, ¿verdad?, no hace los milagros, solamente los hace Dios, y ellos son intermediarios entre Dios y el hombre
para precisamente que nuestras peticiones sean llegadas a Dios. ¿Y por qué? Como les digo, ¿por qué se hace? Porque ellos ya están gozando de la gloria de Dios. Vamos a seguir caminando con este video. Nos están diciendo que somos mentirosos los medium porque no existen los muertos, pero por otro lado ellos nos están diciendo que le recemos a un muerto. Claro. Digo, la iglesia nunca ha dicho que no existen los muertos, ¿verdad? De hecho, desde el segundo libro de los Macabeos, dice Judas Macabeo recauda 2,000 dracmas de plata para hacer oración por los difuntos, por todos sus compañeros que habían muerto en la batalla. Y dice, hacer oración por los difuntos siempre es algo bueno y santo. Entonces, que podamos ver desde entonces, ¿verdad?, cómo va caminando la iglesia en esta parte de pedir por los difuntos y que aquí, como dice o como decía al principio, ¿verdad? No sean borregos, hay que estudiar. Pues sí, exactamente, hay que ver lo que nos va diciendo, ¿verdad?, la Biblia y lo que nos va diciendo toda la tradición de la iglesia. Entonces ahí hay muchas incongruencias de la iglesia. Ver todo el significado del ritual de la misa es un ritual. Claro. Entonces, el cerrarte tú a decir que todo lo que te digan de la iglesia, que fuera de la iglesia está... A ver, hasta ahí en esta parte de la misa, ¿verdad? Él dice que es un ritual. Recordemos que nosotros que decimos de la misa, es la conmemoración, ¿verdad?, del sacrificio precisamente pascual de Cristo, en donde Cristo se hace presente. Pero entonces, vámonos con esta parte que él dice es un ritual. ¿Por qué es un ritual? ¿O qué es un ritual? Un ritual es aquello que precisamente nosotros vamos haciendo o vamos repitiendo constantemente, ¿verdad? Cuando yo hago cosas, todos los días hago la misma cosa, ¿no? Todos los días me levanto, me pongo mis chanclas, voy al baño, todos los días hago eso, ese es mi ritual, ¿verdad? O para vestirme todos los días, no sé, primero me pongo una playera, ¿verdad? O me pongo tal cosa, o simplemente voy y me dirijo un cajón y escojo algo. Eso es un ritual. Entonces, el ritual es aquello que hacemos constantemente y se repite. Entonces, lo que nos está diciendo él, que la misa es un ritual, vamos en eso. O sea, la misa, podemos decir, es un ritual. ¿Por qué? Porque se repite, ¿verdad?, todos los días, y hay muchas partes en la misa en donde, pues, pareciera que son iguales, pero no son iguales, ¿no? Las oraciones, digamos, son diferentes, las plegarias que se utilizan también pueden ser diferentes, pero bueno, vamos caminando en que la misa es un ritual porque, ¿verdad?, se hace de una manera repetitiva. Que fuera de la iglesia está mal hecho o es algo satánico, es algo malo, pues el borrego y el ciego eres tú. Es ignorancia. Es ignorancia. Yo siempre lo he dicho. Y desde el punto de la ignorancia, a veces emitimos un comentario. Un juicio. Un juicio. Sí, ¿Y porque... qué es mejor decir? Es que Paco Arias, es que Cristian Valerio son satánicos, son malos. Así es. Porque mi sacerdote o mi pastor me está diciendo que eso no es cierto. Así es. Señores, antes, y es lo que hacemos en esta clase de podcast, estamos poniendo la espinita. Así es. Para que se vayan y se cultiven. Yo ya te dejé y te sembré una dudita. Ojalá, en verdad, que nos pongan la espinita o que hayan puesto la espinita a todos ellos que ven este tipo de podcast, y ojalá en verdad también se informen bien y se informen de las fuentes, ¿verdad? Para que entonces sí podamos llegar a este conocimiento de la verdad que va manteniendo la iglesia. Tú, como humano, tienes que agarrar esa dudita y ponerte a estudiar. No quedarte como borrego, ignorante de una religión que, ojo, tú lo decías, no es Dios. Son el clero, las personas Así es. que se están tomando atribuciones en nombre de Dios. Ese es el problema. Gente que se le olvida, yo creo que tiene necesidades básicas como uno, pero por el poder que le ha otorgado. Bueno, eso no entra en discusión, ¿verdad? Puede ser que sí, muchas veces hay quien también abusa de su poder dentro de la iglesia, ¿no? Y para eso pues tenemos muchos antitestimonios. Pero bueno, vamos a continuar con algo más interesante. Sabes mejor que nadie también. Has hablado con mi esposa, sabes cómo pensamos, pero Un pensamiento hermoso, hermano. Pero el pensamiento el pensamiento crítico no es malo. No.
Para nada. Es malo cuando tú te quedas con lo que la gente te dice. Incluso yo le digo a la gente, ni siquiera se queden con lo que yo les digo. Vayan, investíguenlo. Y ustedes descubran su propia verdad. Y generen un criterio y un pensamiento propio. Pero si vienes y te quedas con lo que es más, ni siquiera con lo que lees, porque son personas que no leen. Claro. No leen ni su Biblia. Son personas que repiten. Exacto, sí. Repiten un patrón y una doctrina que viene repetida de otras personas y es malo. Hermano, pues simplemente hoy en día me da mucha risa. Claro. Porque estamos hasta como si fuera tabla de la de baile, de párate, siéntate, híncate. Ahí viene lo interesante, no se simula un sacrificio, es el sacrificio pascual de Cristo, es el Cordero Pascual, ¿verdad? Que en ese momento se está haciendo y que bueno, eso creo que lo sabemos todos. ¿Toman sangre? Sí. Simulada, obviamente. Ajá. No. ¿Comen carne? No simulada. A ver, explícame eso porque... No simulada. He aquí donde muchos me han atacado. Y yo sé que este va a ser otro de los capítulos bien controversiales por las predicciones que estamos diciendo, claro, que son teorías y son cuestiones que estamos analizando, y por esto que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la misa? Es un sacrificio. Aquí es donde el punto donde a mí me decían mucho, oye, ¿cómo a ti te vas a lo satánico? Oh, no es satánico. ¿Sabes que la tabla o la mesa donde se está haciendo este ritual de la misa, para mí es una nganga? Sí. ¿Y por qué es una nganga? Vamos a dejar claro esa parte, ¿verdad? Ciertamente, sí, en los altares que nosotros conocemos, o el término altar es para aquellos altares que están empotrados en la pared, ¿verdad? Y como él bien dice, aquellos ahora que conocemos que están en el presbiterio, están en medio de la iglesia o están adelante de la iglesia, ¿verdad? Esos sí, pues son las mesas precisamente donde se celebra este sacrificio pascual de Cristo. Pero hay una gran diferencia. Dice él que para él el altar es una anganga, que es esto lo que usan los santeros. Entonces, bueno, vamos a ver por qué y les explico estas dos partes o estas dos diferencias. Tú sabes, o la gente, los elementos, sabe cómo se prepara una parroquia, una iglesia, para que funja como una iglesia, porque no es una casa. Claro. No es una casa. Ese lugar fue preparado previo antes de los ojos de la gente. O sea, sí, la preparación de una parroquia, muy pocas personas saben lo que pasa a puerta cerrada. Okay. Y eso lo hacen los obispos. Hoy lo voy a decir porque ya lo he dicho abiertamente a algunas personas y porque ya hay algunos videos filtrados. ¿Qué es lo que pasa a puerta cerrada? Un obispo o en este caso cardenal, a puerta cerrada, hace ciertos rituales en este famoso altar. ¿Y qué es lo principal? Abren un boquete en este altar que se supone debería de ser siempre de piedra, porque es la piedra angular. Sí. Se abre un boquete y ¿qué se pone ahí? Se ponen huesos de muerto. Una nganga. Wow, un fémur, Porque nosotros le llamamos en la iglesia... Ahí como podemos ver en el video, ¿verdad? Sale cómo se están poniendo estas reliquias, que en efecto, como dice, no es un pedacito de alguno de los santos, que se pone en el altar precisamente en conmemoración, ¿verdad?, de la parroquia. O sea, es decir, y bueno, primero, no todas las parroquias tienen una reliquia en sus altares. Esto también es muy importante porque no todas las parroquias tienen reliquias en sus altares. Por lo regular son las parroquias más antiguas las que tienen esta reliquia, porque precisamente en ese entonces pues no había tantas iglesias, ¿verdad? Y también, como él va a decir más adelante, ¿no?, pues los huesos tampoco se reparten, ¿no? Las reliquias que se reparten, pues también, digo, son pocas, pues. No es que todas las iglesias tengan la reliquia de un mismo santo, sino se ponía la reliquia del santo en el cual, ¿verdad?, iba a ser o era la parroquia, ¿no? Si era de San Benito Abad y había una reliquia de San Benito Abad, pues se ponía ese pedacito de la reliquia de San Benito Abad. Huesos de muerto de un santo. Sí, un santo. Y voy a decir un santo porque pues, imagínate cuántos huesos de Juan Pablo II pues hay en todas las parroquias, claro, cuántos huesos de San no sé qué.
Y todos esos huesitos los llevan por el mundo para que los pongan en los altares. Entonces se van metiendo pedacitos de hueso. Eso, por ejemplo, es otra cuestión que no es cierto, ¿verdad? No es que cada que se declare santo a alguna persona, pues inmediatamente se empiecen a sacar los huesos, ¿verdad? Y como dice él, se lleven por todo el mundo. Eso, por supuesto que no es cierto. Y hoy en día ya también es más difícil, ¿verdad? El poder conseguir la reliquia de alguno de los que se proclaman santos. Y bueno, pues se tienen que ir viendo, ¿verdad? Diferentes cuestiones para ver si precisamente el cuerpo está incorrupto, ¿no? Si hay alguna otra cuestión o algún milagro que, pues no sé, que se le atribuya. También no es tan fácil como dice él, ¿verdad? Traer huesos de Juan Pablo II por todo el mundo y ponerlo en todas las iglesias de todo el mundo, no. Y como les digo, no todas las iglesias tienen esa dicha de tener ahí la reliquia de un santo. Que llaman reliquias de ciertos santos en ese hoyito. Entonces se va metiendo los huesos de estos muertos para que funjan como receptáculo energético. Se sella con un cemento. ¿Y qué es lo que se hace? Aquí viene lo fuerte. Un sacrificio. Ok. Que esto no se va a hacer ante los ojos de la gente. Se mata una paloma. Y se hace el alfa y el omega, el principio y el fin. Esta sangre se limpia. Y acuérdate que si nos vamos para atrás, acuérdate, Paco, que había los sacrificios de los borregos. Sí. Ahora ya son palomas. ¿Por qué? Porque bajó el Espíritu Santo. Ok. Santo Dios. Vamos a detenernos ahí, en verdad que eso... bueno, primero yo no sabía que se hacía un sacrificio de una paloma antes de que se va a consagrar una iglesia, y no está hablando él de la apertura de una iglesia, que eso nos quede muy claro. Luego no sabía que se sacrificaba una paloma porque como llegó el Espíritu Santo, entonces sacrificó una paloma. Digo, recordemos que la Biblia dice que más o menos se asemejaba a una forma de paloma lo que vieron del Espíritu Santo. No es como tal una paloma, que lo hemos representado así, es cierto, ¿verdad? Pero es una cuestión que también eso en la Biblia nos dice, y como dice él, lo podemos ir a buscar y lo vamos a encontrar en el primer capítulo del Evangelio de según San Marcos, del evangelista Marcos. Entonces, bueno, pero sí me da risa esta parte. ¿Por qué? Porque les voy a decir algo que más bien quizá no muchos sabemos o no muchos saben, pero todo lo que hacen los obispos para la iglesia, es decir, ahorita él a lo que se está refiriendo es a la consagración de un altar, ¿verdad? La consagración de un altar, o no, más bien es la dedicación de un altar, porque solamente las personas se consagran, y es la dedicación de un altar, ¿verdad? Que es lo que él se está refiriendo, en donde precisamente, como pueden ver en el video, se ponen las reliquias de un santo. Después de eso también nos va a hacer esta parte en donde se hace la unción del crisma sobre el altar. Todo eso y todas las demás cosas que hacen los obispos, es decir, la entrega de una parroquia, ¿cómo se llaman? Las confirmaciones, ¿verdad? Todo esto, las ordenaciones sacerdotales, todo esto viene en un libro que se llama Ceremonial de los Obispos, para que también no se dejen engañar, y si tienen la curiosidad puedan encontrar ese libro. Se llama Ceremonial de los Obispos, y ahí viene precisamente en la dedicación de un altar, y viene todo lo que tiene que hacer el obispo. No hay absolutamente nada secreto. A quienes les ha tocado la dicha de vivir en su parroquia eso, pueden ver que no hay nada secreto, ¿verdad? Y tanto sacristanes o la gente que colabora y que ayuda al padre y que preparan las cosas precisamente para esta dedicación del altar, ¿verdad? Pueden ver que no hay absolutamente nada secreto hasta que llegue el obispo y hace el rito, y precisamente se basa en este ceremonial de los obispos. Entonces, como dice él, no se queden ahí, consigan ese libro, investiguen, y ahí van a encontrar detalladamente todo lo que él está diciendo que se está haciendo. Pues se unge este altar con óleos
Aquí en este punto ya... El óleo con el que se unge el altar es el crisma, no son diferentes óleos, solamente es el óleo que es el crisma con el cual se unge el altar. Así puede verlo la gente o ciertos invitados especiales. Ya no dejaron ver que se metió en ese altar ni el sacrificio que se hizo. En donde dicen, es que están poniendo óleos y ya le echaron incienso y eso pues es bonito, sí, pero no vistes antes lo que se hizo. Pero volvemos a lo mismo. Otra vez se vuelve a ungir el óleo y se empieza a purificar con incienso. Y ahí está el obispo que no lo está haciendo secretamente, ¿verdad? Ahí miren cuánta gente hay, ¿no? De hecho, en la orilla del video, a ver si lo podemos señalar, pero en la orillita del video justamente está el obispo haciendo la unción del crisma, y hay una persona que está cargando, me imagino que está cargando alguna charola donde le presentaron el obispo. Es un laico, entonces que no diga que son cuestiones que se hacen ocultas al pueblo, ¿no? Porque esto también son cuestiones que la iglesia no tiene nada oculto, sino la iglesia va y comparte con los demás. Vamos a lo mismo, incienso, óleo. Después se limpia y ahora sí, el sacerdote toca la puerta y el obispo abre la puerta en señal del recibimiento. O sea, como les digo, es una revoltura de cosas, porque eso, y lo vamos a ver, y como les digo, en verdad investiguen, si quieren investigarlo, si no, nosotros lo vamos a presentar también en un capítulo. Pero eso está en el ceremonial de obispos, y eso que está diciendo que el obispo abre la puerta y llega el sacerdote con todo el pueblo, está confundiendo. ¿Qué es lo que pasa cuando se entrega una parroquia? Precisamente, ¿verdad? El padre dice el ritual también, se está cerrado el templo, toca la puerta o abre, ¿verdad? Porque tiene las llaves, entonces va a abrir y pasa con toda la gente, ¿verdad? Muchas veces sí el recibimiento lo puede hacer el obispo, ¿verdad? Estando ahí recibiendo al nuevo párroco, pues, pero eso lo está confundiendo. Eso es una entrega también de una parroquia, entonces que no caigamos precisamente en estas confusiones que él tiene y que se dice puede hablar él con autoridad porque conoce la iglesia. A mí sí me da mucho que desear que haya estado dentro de un seminario, que haya sido discípulo del Padre Amor y que no sepa precisamente los ritos, ¿no? Como dice él, los rituales que hay para poder hacer y esté confundiendo todo esto. El sacerdote que se levanta la parroquia ya viene con la comunidad, con el pueblo atrás. Entonces, entra el sacerdote con el obispo, lo sienta en la sede, que es ¿Ya ven? O sea, ya ven cómo está confundiendo. Ahorita sigue en eso. Quien ha estado en la entrega de la parroquia, cuando el párroco recibe, podrán ver que ciertamente, ¿verdad? Llega un momento en donde el obispo le dice al nuevo párroco que se siente en la silla, en la sede, porque él va a estar al frente de esa comunidad y porque va a estar al cuidado pastoral de esa comunidad. Y le entrega la parroquia. Entonces ya vienen los bienhechores del mantelito, le ponen el mantelito al altar, empiezan a prender las luces y se empieza a adornar la parroquia para quedar como la parroquia que es. Ahí no sé a qué se refieren, qué momento se empieza a adornar, si es en el momento, digamos, de la Pascua, cuando se prenden las luces, ¿no? Porque recordemos que la misa de la Vigilia Pascual comienza a oscuras, ¿verdad? Se pone un mantel ahí en el momento del Gloria, se encienden las luces y se empieza a ver el adorno que ya se hizo previamente, ¿verdad? En ese momento no se adorna la iglesia, sino ya es un adorno que se hizo previamente y que pues se ilumina con las luces. Entonces no sé, pero también ahí si se refiere a esa parte está confundiendo también, o no sé, yo no conozco, ¿verdad? Alguna cuestión en donde se adorne la parroquia, ¿no? En ese momento, como dice él, así ya como va a quedar. Aquí viene el punto específico que me decías de la misa. ¿Qué es la misa? Cuando ya se entregó la parroquia, ese receptáculo que se hizo previo, se preparó previo, oculto, va a servir como receptáculo. Miren, eso es interesante. Todavía remarcan los dos, oculto, para que vean que la iglesia tiene cosas ocultas y que nos esconde y que por eso, ¿verdad? Mejor no hay que estar participando dentro de la iglesia. Para los rituales diarios que se van a hacer sobre él. Aquí es donde dicen muchos, es que es simbólico
Y lo dicen, fíjate nada más, lo dicen sacerdotes. Sí. Es simbólico. Hombre. Entonces estás dudando de tu propio ritual. Entonces estás dudando del milagro eucarístico. Porque por el mundo, ¿cuántas hostias se han vuelto carne? ¿Cuántas? Hay milagros eucarísticos. Entonces tú, como sede, estás dudando del milagro eucarístico. Del poder que se le está dando a ciertas personas. Ok, miren ahí. Él decía hace rato que el altar precisamente era un anganga o un ganga, no sé cómo es la palabra exacta, que es algo que utilizan los santeros. Entonces, bueno, vamos a explicar qué es esto. Esto es, digamos, como un caldero mágico, o sea, es decir, es como un tipo, una olla, en donde ellos precisamente ponen huesos de muerto, ponen sangre real, ¿verdad? De personas, ponen sangre real y van haciendo ahí como estas mezclas y es lo que van preparando para los trabajos que ellos hacen. Entonces, bueno, ahorita está diciendo que precisamente en el altar dice ahí que hay algunos sacerdotes que dicen que supuestamente en esa parte hay que tener claridad. ¿Qué es lo que pasa en el altar? No pasa en ningún momento, como va a decir, magia o energía. Vamos a escucharlo. Para volver esa hostia, ese pan, en cuerpo, en carne. Ese vino en sangre. Entonces, no es simbólico. Sí está habiendo magia. Claro, sí 100%. está habiendo energía. Y sí estás haciendo un sacrificio en ese lugar. Previo a esto, ¿qué se hace? Se limpia. Cuando tú inicias, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, ahí estamos de acuerdo. Como les digo, es el sacrificio pascual de Cristo, pero no es magia lo que pasa ahí. Lo que se hace es la transubstanciación, es decir, el cambio de sustancia del pan a la carne de Cristo, el cambio de sustancia del vino a la sangre de Cristo. Y esto lo hacemos en memorial de su pasión. Y también vayamos a nuestras Biblias y vamos a encontrar en la última cena qué es lo que hace Jesús. Precisamente hace esto. Esto es mi cuerpo, ¿verdad? Este pan, ¿verdad? Es mi cuerpo, este cáliz es mi sangre. Y entonces, a través de eso podemos nosotros encontrar que eso es lo que nos deja Jesucristo que nosotros hagamos en memorial de su pasión. Por eso también termina diciendo, hagan esto como mi memorial, ¿verdad? Entonces, en memorial de su pasión se hace este sacrificio pascual de Cristo, que es un cambio de sustancia, no es la magia, y es algo que nos deja Cristo y que precisamente se va pasando de los apóstoles a los obispos, de los obispos a los presbíteros, a través de la imposición de manos, el poder hacer este cambio de sustancia. Te van a limpiar. Por eso avientan humo. Previo a esto, ¿qué es lo que hacen para llamar a misa? Tocan campanas. No es para que la gente escuche. Y... como decían los viejitos, significa ven. Eso es clásico, eso es clásico. Y no. Acuérdate que dentro de la energía las campanas son receptáculos para limpiar. Por eso se utilizan, o dentro del Tíbet, o algunas religiones utilizan ahora, las campanas armonizadoras. En todo esto que comienza a decir, ahora resulta ser que la misa es una limpia porque las campanas no son para llamar a misa, ¿verdad? No son para llamar a misa, sino son para limpiar. El incienso que se usa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el incienso? El incienso recoge precisamente todas las oraciones y las intenciones del pueblo que está reunido en esa misa o de la asamblea que está en ese momento, ¿verdad? Y el incienso sube todo esto hacia Dios como peticiones. Eso es lo que hace el incienso, pero él está diciendo que es una limpia. Entonces, bueno, ahora entramos en la parte en donde la misa es una limpia. Una frecuencia. Hay una frecuencia. Desde ahí estamos preparando lugar para que tenga una frecuencia limpia. Llegan las personas y ¿qué es lo primero que hacen? Es, vamos a limpiarte para que tu conciencia estés bien. ¿Y qué hacen? El acto de contrición, el arrepentirte de lo que hiciste mal. Si no, no puedes entrar a comer. Claro. Entonces, te vamos a bañar, te vamos a purificar. El acto de contrición que hacemos en la misa, ¿verdad? Por supuesto que solamente
nos hace que si tenemos pecados veniales, ¿verdad? Con eso nosotros podamos comulgar, pero después confesarlos. Entonces, no, ¿verdad? No entramos en esta dinámica de esta limpia que nos está diciendo. Y es importante eso, que sepamos cómo vamos nosotros también en el caminar de nuestra celebración eucarística. Entonces, te vamos a bañar, te vamos a purificar. Desde ahí estamos haciendo un ritual. Sí. Previo a esto, viene algo bien importante que volvemos a lo mismo, la gente no lo entiende ni lo ve. Cuando se va a consagrar, que ya en la mitad ya pasaron las lecturas, ya te leí la lectura del día, ya te di el sermón, viene ahora sí la parte importante, que es la mitad de la misa, la consagración. Sí. Cuando los sacerdotes imponen manos. Imponen, sí. Imponen manos y convierten ese elemento que es una hostia, que es el pan, en carne, y ese elemento que es el vino en sangre. Pero previo a esto, ¿qué hacen otra vez? Tan, tocan campanas. Sí. Vuelven a purificar. Bueno, santo Dios, otra vez se vuelven a tocar campanas, se vuelven a purificar. Ojalá en verdad quien haya escuchado este podcast, ojalá también diga, qué bueno que en la misa hacen limpias, ¿verdad? Voy a ir a misa para que me hagan una limpia. Digo, eso sería muy bueno. Pero en esta parte también lo de las campanas que se toca en el momento de la consagración, porque hay dos motivos especiales. Primero, ¿verdad? En los pueblos, por ejemplo, muchas veces no solamente se toca la campanita que escuchamos nosotros dentro del templo, sino también las campanas que están fuera del templo, que son para llamar a misa. Y precisamente, ¿para qué? Para que la gente del pueblo sepa que en ese momento se está haciendo presente Cristo. ¿Verdad? Como les dije hace rato, es un cambio de sustancia, no se convierte como él dice. No se convierte, hay una gran diferencia. Y también, por ejemplo, en esto tenemos de ejemplo a San Isidro Labrador, ¿verdad? Que lo conocemos. San Isidro Labrador, cuando estaba en el campo y escuchaba las campanas en el momento de la consagración, paraba para poder alabar y adorar a Dios. Entonces, esa es una primera parte. La parte de las campanas que se tocan dentro del templo en el momento de la consagración es ¿por qué? Porque recordemos que la misa antes era en latín y la gente no sabía latín y la gente no sabía en qué momento se hacía presente Cristo, y por eso se tocaban las campanas, para que la gente supiera que era el momento de arrodillarse y adorar a Jesús, que se hacía presente en ese momento. Y bueno, es una tradición que se ha quedado. Pero bueno, no se pierdan más de compartir de esta reacción a este video. Les pedimos que sigan compartiendo todos nuestros videos, de manera en especial que le den like, que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, que nos sigan en TikTok, en Facebook y en YouTube, también en Spotify.